de Jesucristo, Padre y Espíritu Santo. Amén. No, mi gente, por eso yo digo, aunque usted sienta o no sienta, siga adelante. ¿Se lo aprendí de memoria ya? Así dice mi palabra. Así dice mi palabra. ¿Que sale qué? De mi boca. ¿Qué más? No volverá a mí vacía, Siga. que hará para lo que yo la he enviado. Bueno, se puede. ¿Qué más? Se puede, pero yo lo voy a leer. Oiga, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello que la envíe. ¿Para qué la envíe? Ese que 1 Timoteo 3:16 que uno achín. No es así poco a poco, uno aprende. Sí, Después ya no se lo sabe, por eso yo le leo un versículo constante, hasta que ustedes se lo memoricen y después cambiamos otro. Amén. Padre, dirígenos, Señor, a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo no, más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora, si hay algún bloqueo, Dios mío, en el nombre de Jesús, quítalo, Dios mío. Si hay alguna duda, llévatela, Dios. Y en el nombre de Jesús Nazaret, para tu gloria y tu honra, Espíritu Santo, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús, amén. Última lección, mi gente, pueblo de Jesucristo, pueblo del Padre y del Espíritu Santo. Lección 10, crecimiento en las iglesias. Juan y María procuraron hacer de su hogar el hogar ideal, en el cual Manuelito pudiera crecer hasta llegar a la madurez. Deseaban que tuviera recuerdos gratos de sus experiencias al crecer. Sabían que algún día su hijo había de aceptar las responsabilidades de la madurez. Llegaría el día en que escogería una vocación, seleccionaría una compañera para casarse. Criarían hijos y se involucrarían activamente en los asuntos de la comunidad. Se gozaban de que su crecimiento y desarrollo lo involucraba en actividades e intereses saludables que reflejarían un comportamiento más maduro. De igual manera, nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos se identifiquen con un compañerismo de creyentes, la iglesia, a fin de que puedan ser nutridos en madurez espiritual y ser capacitados para la participación activa en el servicio cristiano. Las iglesias proveen tanto la capacitación para el crecimiento y la madurez cristiana como la capacitación para el ministerio. En la lección final de este curso hará usted un repaso del ministerio de nutrición de la iglesia. Al estudiar esta lección descubrirá la forma en que el compañerismo con una iglesia puede ayudarle a crecer en madurez espiritual y la forma en que le ayudará a capacitarle para ayudar a otros en el crecimiento espiritual. Bosquejo de la lección: la iglesia, lugar de nutrimiento. Para los que dicen yo no necesito congregarme, pero es un mandamiento de Dios congregarse. Claro. Número 2, el desarrollo de estructuras de ministerio. Número 3, la capacitación para el ministerio. De la bendiga, Sierva. Número 4, el personal para los ministerios de nutrimiento. Objetivo de la lección: al terminar de estudiar esta lección, usted debería tener la capacidad de explicar lo que hace la iglesia para facilitar el crecimiento espiritual en semejanza a Cristo. Describir 3 principios de ministerio de nutrimiento en la iglesia local. Explicar el concepto bíblico del ministerio y cómo se relacionan con la tarea de capacitar a todos los creyentes para el servicio cristiano. Comentar las funciones de los pastores y los maestros en los ministerios de nutrimiento de la iglesia. Actividad para el aprendizaje. Trabaje en el desarrollo de la lección como lo ha hecho hasta hoy. Después de terminar la lección, tome el autoexamen y compruebe sus respuestas. ¿Está claro esto? ¿Lo ha hecho siempre? Eso se lo digo porque ya estamos en lo último, porque ya sabe que de aquí en adelante es hacer exámenes que vamos a prepararlo mejor. Amén. Cada año podemos terminar 5 libros. Y son 18. Cada año, 5 libros. Y son 18. ¿Cuánto vaya? Va mucho.
Y podemos volver a repetir otra vez así o no. Pero no, ustedes ya tienen que enseñar. ¿Cuántos libros nos faltan? Varón, bueno, depende de lo que usted ha hecho con exámenes. Porque el challenge ya casi está terminando Wow. con exámenes. Por eso yo siempre les digo a ustedes, prepárense, háganlo con examen para ya. Claro, la mayoría de ustedes son nuevos. Ustedes llegaron ayer, por así decirlo, ¿no? Nuevecitos. ¿Me entiendes? Y ustedes llegaron en medio de un libro. ¿Se recuerdan? Ujú. Sí, es verdad. Repase cuidadosamente la lección 3, lección 8 hasta el 10. En particular, lecciones 8 hasta el 10. En particular, los objetivos y los autoexámenes de la lección. Luego complete el informe del alumno en la unidad 3 y envíelo a su maestro. Palabras clave, mi gente. ¿Ah? ¿Están ready? Afiliarse. Unirse en asociación cercano o estrecha. Aptitud. Capacidad natural, talento. Artificial. Producido por destreza, trabajo humano no natural. Otra palabra de inteligencia artificial. Capaz. Que puede hacer una cosa, acto, Credibilidad. hecho o calidad de ser creíble. Incompetencia. Poco adecuado, no competente, no suficiente. Malentendido. Idea o noción errónea mal entendida. Responsabilidad. Calidad de ser responsable. Vocaciones. Ocupaciones, negocios, profesiones u oficios. Volitivo. Relacionado con el acto de decidir o escoger. Ok. Desarrollo de la lección. La iglesia, lugar de nutrimiento. Primero, vamos a tratar eso. Segundo, vamos a tratar el desarrollo de estructura de ministerios. De ministerio. Tercero, vamos a tratar, aleluya, la capacitación para el ministerio. Cuarto, el personal para los ministerios de nutrimiento. Esos son los puntos principales. Vaya captando. Y ya terminamos. Eso es lo que vamos a tratar. Y vamos a comenzar la iglesia, lugar de nutrimiento. Objetivo 1. Identificar declaraciones que describen cómo la vida cristiana se nutre a través del ministerio de las iglesias locales. Para los que dicen que tú no tienes que congregarte. Ya. Es una falsa. Eso es una falsa, ¿eh? Perdón, pastor, porque si no se congrega, ¿cómo van a salir los dones y los talentos que Dios ¿Cómo va a tiene? crecer? Oiga, ¿Cómo edificar? como he hablado, si tú no estudias la palabra, ¿cómo tú puedes entender el plan, el propósito del plan y cómo tú puedes funcionar en el plan? Por eso. Ya, como... Lo que pasa es que Satanás, el enemigo, Sí, lo tienen así. seduce a mucha gente por las situaciones internas que se dan en las iglesias. ya. Y por eso muchos dicen, no, yo no voy a ir. También hay que ser sincero, hay iglesias que se han descarriado totalmente. Amén. En el sentido más amplio, la iglesia incluye a todos los creyentes que han recibido nueva vida en Jesús. Cuando usted nació otra vez, recibió la vida de Jesús y espiritualmente se unió a Él y a todos los demás que comparten su vida. Cuando usted nació de nuevo, cuando nosotros nacimos de nuevo, aquí nos unimos A Jesús. y a todos los que han nacido de nuevo también. Amén. Tiene que haber una afiliación directa con Jesús y la palabra y la guianza del Espíritu Santo. Siempre. Siempre, mi gente. Siempre. Siempre. Por eso yo siempre insto al ayuno, a la oración, al estudio sistemático, al estudio inductivo sintético, a la hermenéutica, al principio de interpretación, predicación expositiva. Todos esos puntos muy importantes para que la persona pueda desarrollarse gracias con capacidad y calidad en el servicio al Señor. Más capacidad, mejor servicio. Mayor responsabilidad, lógico, pero mejor servicio. Amén. Amén. Por eso se convirtió en parte del cuerpo espiritual, la iglesia. Cuando nos referimos a la iglesia en el sentido del Nuevo Testamento, pensamos en aquellos que han sido llamados a seguir a Jesús. Este cuerpo de seguidores de Cristo se conoce correctamente como la Iglesia. que significa que ¿Cuerpo de Cristo? La iglesia.
Asamblea. Asamblea. Gente que han sido llamados, sacados del mundo para el servicio del Señor. Amén. Asamblea. Eclesias. Es como la sinagoga antigua, pero ahora en la versión eclesiástica. La iglesia de Cristo tiene dos aspectos, el universal y el local. Ya. Cuando hablamos de iglesia local, ¿de qué estamos hablando? Como esta iglesia nosotros acá. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 habla de 7 iglesias. Son 7 iglesias locales. Pero esas 7 iglesias son parte de la iglesia universal de Cristo a nivel mundial. Cuando se habla de iglesias locales, está hablando de la iglesia como, por ejemplo, que están establecidas en un lugar. Pero ahora cuando se habla de la iglesia universal, se está hablando de toda la iglesia, de todos los miembros en conjunto a nivel mundial, de todos los que han nacido de nuevo, que pertenecen al cuerpo de Cristo, que viven conforme a su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, que viven en santidad, que agradan a Dios. Estos son la iglesia universal. Amén. Amén. ¿Puedo leer, pastor, si quiere? Le voy a decir. Ah. ¿Sí? El universal se refiere al término eclesia en el sentido más amplio. Se compone de todos aquellos que comparten la vida de Jesús por virtud del nuevo nacimiento. Es universal porque concluye a los creyentes cristianos de todos los lugares a lo largo de la historia. De toda historia y a nivel mundial. Amén. Amén. De la iglesia. La iglesia local se refiere a la asamblea, congregación local. La iglesia local es la manifestación de la iglesia universal en lugar determinado. ¿Está entendiendo? Ya. ¿Está entendiendo? Ya. Entonces es una asamblea de creyentes que manifiesta una parte de la iglesia universal a nivel local. Amén. La iglesia local es la manifestación de la iglesia universal en un lugar determinado. Sin la iglesia local, la iglesia universal no tendría expresión específica. Por tanto, la iglesia local es el compañerismo de personas redimidas que se unen en un lugar determinado para cumplir el propósito y la misión de la iglesia universal. ¿Está entendiendo? Es el cuerpo de Cristo en un lugar específico. Cristo, la cabeza de la iglesia, se expresa en la tierra a través de la iglesia. Oye, Cristo, la cabeza de ¿quién? De la iglesia. Se expresa en la tierra a través de la iglesia. La misión de la iglesia es por eso una extensión. Perdón. La misión de la iglesia es por eso una extensión de la misión de Jesús. Él ha desfilado a la iglesia. Desafiado. Perdón. Él ha desafiado a la iglesia a continuar la obra que inició Mateo 28, 19 hasta el 20. La gran comisión. Marcos 16, 15 en adelante. Lucas 24, 46 hasta 49. Las iglesias locales, como parte de la iglesia universal, comparten la responsabilidad de cumplir esa misión. Cada creyente forma una parte de ella, en la cual desempeña una función específica. Las personas que se han unido a Cristo por el nuevo nacimiento deberían ser integrados en su cuerpo por su afiliación a una congregación local de creyentes. Allí su vida espiritual puede nutrirse, aleluya, en semejanza a Cristo, en la cual también descubren oportunidades de contribuir al desarrollo espiritual de otros creyentes. Estas dos ideas pueden resumirse diciendo: las iglesias son lugares donde ocurre ¿qué? Nacimiento cristiano. Entonces la iglesia local es la manifestación de la iglesia universal en un determinado lugar. Y sin la iglesia local, la iglesia universal no tiene ninguna expresión. Quiere decir que toda persona que es cristiana, que ha aceptado a Cristo, que está afiliado a Cristo por medio del nuevo nacimiento, tiene que estar en una asamblea o una iglesia local. Esta breve introducción a la naturaleza de la iglesia llama la atención a dos hechos principales. Número uno, todo creyente forma parte del cuerpo universal de Cristo y por lo tanto debería identificarse con la vida ¿de quién? Con la vida, testimonio y compañerismo de un cuerpo local de creyentes, ¿o no? Ya. Vuelvo y repito. Esta breve introducción a la naturaleza de la iglesia llama la atención a dos hechos principales. Número uno, todo creyente forma parte del cuerpo universal de Cristo y por lo tanto debería identificarse con la vida,
testimonio y y compañerismo de un cuerpo local de creyentes. ¿Está claro? Perdón, pastor, entonces si hay una persona que solamente ve en internet todo y no quiere afiliarse, Está entonces, mal. Está mal. claro. Número 2, la misión de Cristo es también la nuestra. Oye, en otras palabras, la iglesia sigue el ministerio de Cristo. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que seguir la pauta de Cristo. Por eso es que la iglesia tiene que seguir la obra de Cristo en cuanto a lo que está establecido en la palabra. Amén. Amén. La misión de Cristo es también la de la nuestra. Su propósito consiste en redimir de entre todas las personas a un cuerpo de creyentes, transformarlos a su semejanza como parte de su cuerpo. Hemos sido desafiados a cumplir su misión. Podemos ser de mayor eficacia en esta misión al crecer en el conocimiento de su palabra. Podemos ser de mayor eficacia al crecer en el conocimiento de qué? De su palabra. Y el uso de los dones espirituales que nos ha dado. El crecimiento espiritual, que incluye profundidad en la aplicación de la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria, también se obtiene al dar testimonio a los inconversos y compartir con los menos maduros que nosotros, para que la obra de Cristo sea lo más eficaz posible. Necesitamos crecer en madurez espiritual. Por medio de que de la palabra no. Parte del material que ha estudiado en este curso pertenece más al aspecto universal de la iglesia. Pero esta lección se enfoca en su expresión local. Parte de la tarea de las iglesias locales consiste en nutrir la vida espiritual hacia la madurez cristiana. En el ministerio de la iglesia local y a través del mismo encontrará usted la ayuda que necesita para crecer en lo espiritual. También encontrará abundantes oportunidades para ayudar a otros a madurar en semejanza a Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia local? Llevar a Llevar cabo la misión de Cristo sí, ¿qué más? Ministerio de Cristo. y Nutrir a los demás nutrir a los demás. al crecimiento espiritual para que sean conformados a la imagen de Cristo. Eso lo hemos estudiado. Ahora lo que pasa es que ahora lo está poniendo de otra manera, pero ya lo hemos estudiado eso. Amén. Cuando el pueblo de Dios en la iglesia local trabaja en conjunto y armonía, se suplen las necesidades del crecimiento del cuerpo y los inconversos se sienten atraídos a Cristo. Además, los creyentes que componen el cuerpo de Cristo se nutren y capacitan para la participación valiosa en el servicio a los demás. El ministerio de la palabra de Dios en las iglesias cumplen ciertos propósitos esenciales. Número 1, llama a los inconversos a la fe en Cristo. Número 2, nutre la fe de los creyentes, enseñándoles a vivir de manera que agrade y glorifiquen a Dios, aunque este ministerio puede expresarse de muchas maneras, tales como en la enseñanza, el impulso, la amonestación y la corrección. Su propósito sigue siendo el mismo. En el asunto del nutrimiento de la vida espiritual de los creyentes, resaltan dos cuestiones. Primero, la capacitación para la madurez. Segundo, la capacitación para participar en el servicio. Estos son resultados del ministerio de la palabra de Dios de la iglesia. Primero, ¿qué? La capacitación para la madurez. Segundo, para el servicio. La capacitación para la participación del servicio. Entonces, se sigue el ministerio de Cristo. Segundo, se preparan. La capacitación para los en el servicio. Se prepara. Se preparan. ¿Y qué más? Para la participación en el servicio. Segundo, la capacitación para participar en el servicio. Sí, pero espérame. Primero vemos que la iglesia es una expresión, la iglesia local es una expresión local de la iglesia universal, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros seguimos su ministerio, amén. Ahora, la iglesia local es para nutrir, para enseñar, para conformar a los miembros a la imagen de Cristo por medio del ministerio de la palabra. Así lo prepara para el servicio, amén. ¿Estamos aquí?
todos se reconocen que la instrucción y la capacitación constituyen una parte vital de la ayuda que se le da a un niño para crecer y madurar. Al niño debe enseñársele a vestirse y a comer por sí mismo, a leer, a relacionarse debidamente con los demás y a controlar sus emociones. Los padres y los maestros cooperan para ayudar al niño a hacer estos cambios. En forma parecida, la iglesia ofrece oportunidades de ministerio designadas para proveer crecimiento espiritual y desarrollo en madurez espiritual. Amén. Desde un punto de vista bíblico, la meta suprema del crecimiento cristiano es la semejanza de ¿quién? Cristo. Leo esa frase otra vez. Desde un punto de vista bíblico, la meta suprema del crecimiento cristiano es la semejanza de ¿quién? A Cristo. Al crecer espiritualmente, avanzamos en forma progresiva hacia la madurez cristiana. El servicio cristiano es una medida de expresión de madurez espiritual. Nuestro deseo de ser como Cristo nos conducirá a servir como Él sirvió y a participar en el desarrollo espiritual de los demás. Otra expresión de la madurez cristiana es el desarrollar visión espiritual, juicio y carácter sanos. Oiga esto, el servicio y a participar en el desarrollo espiritual de los demás. Otra expresión de la madurez cristiana es el desarrollar visión espiritual, juicio y carácter sanos. En este punto, repase lo que estudió en la lección 2, la lección titulada 6 niveles de necesidad. Observe cuidadosamente el progreso de la infancia espiritual hacia la madurez espiritual. Además, observe que el desarrollo se enfoca en la participación en el servicio cristiano. La vida cristiana consiste en más que oír, también implica hacer. Santiago 1:22, Efesios 4:11 hasta el 16. Indica que todo el pueblo de Dios debe llevar a cabo obras de servicio cristiano. Estos versículos también enseñan que los líderes de la iglesia deben capacitar al pueblo de Dios para cumplir su servicio. Además, el versículo 16 sugiere que el creyente demuestra su madurez en Cristo al tomar su debido lugar en el cuerpo de Cristo, al derivar fortaleza del cuerpo y dar su fortaleza y dones para el bienestar y el desarrollo de los demás. Por tanto, el cuerpo de Cristo se desarrolla y madura cuando cada miembro lleva a cabo su servicio. ¿Está entendiendo? Esto se logra cuando la iglesia, a través de sus miembros y líderes, nutre la vida espiritual de sus miembros y los capacita para el servicio cristiano eficaz. La iglesia, a través de su ministerio de nutrimiento, informa a sus miembros de sus responsabilidades, los impulsa a usar sus destrezas y talentos para la gloria de Dios y provee oportunidades de servicio. Amén. Perdón, pastor. Otra expresión de la madurez cristiana es el desarrollar visión espiritual, juicio y carácter sanos. Juicio, ¿cómo ahí? Desarrollar visión espiritual. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría y conocimiento basado en el buen juicio. Ah, esa. Ya. ¿Está entendido? Gracias. Encierra en un ciclo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Elías. Deme la correcta. La iglesia local, la iglesia local es la manifestación del cuerpo universal de Cristo en un lugar determinado. Claro, lo leímos, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Siga. La D, puesto que todo creyente forma parte de la iglesia universal, deberían afilarse a un cuerpo local de creyentes. Claro, ¿no? Esa gente como que anda como sin ley, que van a todas las iglesias cogiendo doctrina de todo el mundo, eso viene tarde o temprano, que van a caer confusos. Peligroso. Caerán confundidos. Siga. La F, los cristianos en crecimiento pueden encontrar en el ministerio de la iglesia local la ayuda que necesitan para crecer espiritualmente. Siga. La G, la iglesia local es un lugar donde los creyentes en proceso de madurez pueden estudiar acerca de sus responsabilidades y ser capacitados para el servicio cristiano. Siga. La I, la meta
suprema de crecimiento espiritual es la semejanza a Cristo, en la cual el creyente es capacitado para participar en el servicio de Cristo. Siga. Y la E. Cuando la iglesia local ejerce un ministerio dado por Dios, los creyentes son nutridos con el fin de lograr crecimiento espiritual capacitado para el servicio cristiano efectivo. Entonces sabemos ya qué significa iglesia universal y iglesia local, ¿verdad? La iglesia universal es todos los creyentes a nivel mundial. Y la iglesia local es una expresión de la iglesia universal en un lugar determinado. Ahora, ese es el punto principal aquí. Lugar de nutrimiento, la iglesia. Todo miembro tiene que estar afiliado a una iglesia. Estudiar, prepararse para que pueda ser tallado a la imagen de Cristo, prepararse en cuanto a la palabra de Dios para ser efectivo en el servicio. Y cuando él ejerce su posición en el cuerpo, entonces el cuerpo va creciendo y se va nutriendo, como la palabra dice, y va ayudando a los demás a nutrirse también. Entonces, la iglesia es el centro focal donde los creyentes deben ser nutridos, preparados para el servicio. Cristo es la cabeza y nosotros seguimos su ministerio. Amén. Amén. ¿Está claro esto? Entonces, el desarrollo de estructura de ministerio. Punto número 2. Hablamos ya, tratamos el punto número 1 que era el lugar de nutrimiento, ¿verdad? Ahora el punto número 2 es el desarrollo de estructura del ministerio. El desarrollo de estructuras de ministerio. El desarrollo de estructuras de ministerio. Objetivo 2. Distinguir entre ejemplos de estructura debidas e indebidas para el ministerio y razones correctas e incorrectas de su existencia. Ahora, déjame ver. ¿Sí? Vamos aquí. Las iglesias locales elaboran programas de ministerio para ayudar a promover su evangelismo, ¿verdad? Y servicio de extensión. Estos programas están basados en principios de servicio cristiano como lo hemos estudiado en este curso. Los programas que elaboran las iglesias locales constituyen el intento de llevar a la práctica las creencias en formas que lograrán sus metas de ministerio. En su intento de establecer programas de ministerio significativos, las iglesias locales procuran suplir las necesidades de desarrollo espiritual en todas las personas, aparte de su etapa de desarrollo espiritual o edad. Al proveer oportunidades de servicio, al proveer oportunidades de ¿qué? De servicio. Las iglesias locales capacitan a los creyentes en proceso de madurez para aplicar lo que han aprendido al ayudar a otros. Esta forma de ministerio proporciona ayuda para los recién convertidos y ejercita a los talentos y destrezas de los creyentes en desarrollo. Así como el crecimiento en semejanza a Cristo y madurez cristiana debido a las distintas necesidades de los creyentes recién convertidos y los maduros, las iglesias locales procuran ofrecer programas equilibrados, graduados y organizados. Amén. Amén. El ministerio de nutrimiento de una iglesia local se equilibra cuando ofrece una variedad de las oportunidades que son necesarias para ayudar a las personas en el desarrollo espiritual de cada área de su vida, La iglesia de los tiempos del Nuevo Testamento subrayaba el evangelismo, la enseñanza, el compañerismo, la adoración y la oración. ¿Qué hacemos nosotros? Eso mismo. ¿Te ve? Hechos 2, 41 y 42. Todas estas actividades son indispensables para el pleno desarrollo espiritual. Por tanto, las iglesias locales deberían examinar sus programas de ministerio para asegurarse de que ofrecen oportunidades equilibradas. En estas 5 áreas, la iglesia local debe diseñar actividades que se enfoquen en estas áreas de ministerio. También debería ofrecer un programa equilibrado que provea oportunidades para todos
oiga, para todos en el compañerismo, a fin de aprovechar estos servicios. Amén. En su cuaderno, prepare un cuadro. Oye, este es un ejercicio, ¿eh? Ejercicio 2. En su cuaderno, prepare un cuadro parecido al siguiente ejemplo. En el lado izquierdo de la página, describa una lista de todos los programas de ministerio que auspicia su iglesia o que lleva a cabo su iglesia local. Luego marque la columna que mejor describe el tipo de ministerio de cada programa. Una vez completa, analícela para ver si hay equilibrio entre estas áreas de ministerio necesarias. Sería conveniente que prepare 4 cuadros, uno para la niñez temprana, otro para la niñez media, uno para la juventud y otro para adultos. Este ejercicio le ayudará a ver si su iglesia ofrece un programa equilibrado de ministerio para cada nivel de edad. Nota, aun cuando lo ideal es que cada iglesia cuente con todas las estructuras, programas de ministerio, evangelismo, enseñanza, compañerismo, adoración y oración. Nosotros hacemos todo eso. Amén. Le voy a pedir a nuestra hermana Yola de que me ayude ahí a leer. Amén. Nota. Sí. Aun cuando lo ideal es que cada iglesia cuente con todas las estructuras necesarias para promover el desarrollo espiritual total, con mucha frecuencia hace falta el personal para iniciar programas graduados completos. Las iglesias pequeñas, de hecho, pueden combinar programas si experimentan problemas de falta de personal. En todo caso, siempre debemos usar sabiduría al abordar a los líderes de la iglesia respecto a su método de operación, porque corremos el riesgo de que crean que estamos criticando sus esfuerzos. A su debido tiempo, quizás podemos llevar a la práctica estas sugerencias en nuestro ministerio. Mientras tanto, no permitamos que nuestro celo del conocimiento y programas de nutrimiento eficaz nos cieguen a la necesidad del amor en nuestras relaciones con otros obreros cristianos. Amén. Programas de ministerio, evangelismo, enseñanza, compañerismo, adoración, oración. Sí. Puesto que las congregaciones se componen de una gran variedad de personas, desde niños pequeños hasta adultos de edad avanzada, un programa equilibrado debería incluir ministerios para todas estas edades. Esto nos lleva a la necesidad de programas graduados. La necesidad de la capacitación graduada es un hecho muy claro. Los niños de edad escolar, por ejemplo, se clasifican por grados de acuerdo con su edad y diferencias en su habilidad de aprender. Los estudiantes universitarios se clasifican según sus previas experiencias en el aprendizaje y sus logros. Las iglesias, al operar bajo el mismo principio, ofrecen unas oportunidades de aprendizaje para los niños, otros para los jóvenes y aún otras para adultos. Además, algunas iglesias creen necesario agrupar a sus alumnos de otras maneras para alcanzar a los diferentes niveles de logros académicos, intereses y etapas de desarrollo espiritual. Es obvio que las necesidades de dos jóvenes, un graduado universitario de una gran ciudad y el otro, un agricultor con poca educación escolar y sin experiencia fuera de su remota aldea rural, serán muy diferentes. Estas diferencias influirán sobre su experiencia de aprendizaje. De igual manera, dos adultos de la misma edad bien pueden experimentar diferentes situaciones familiares. Si uno está casado y sus hijos han nacido en su temprana edad, quizás experimente relaciones entre padre y adolescente. Sin embargo, la persona de la misma edad quizá está criando hijos pequeños o casi bebés. Sus necesidades e intereses, por lo tanto, serán muy diferentes. Para suplir las necesidades de todos sus miembros, la iglesia debería estructurar oportunidades de aprender sobre bases graduadas. Luego, entonces, un programa graduado se refiere al desarrollo de un programa de oportunidades educativas para grupos de alumnos con características parecidas que influirán sobre su proceso de aprender. Se han descubierto que los programas graduados promueven al aprender eficaz. Por tanto, para ayudar a sus miembros a aprender a crecer en madurez espiritual, la iglesia debe establecer programas graduados. Aplicación 3. Examine el programa educativo de la iglesia a la que asiste. Descubre la forma en que está graduada. Examínala con todo cuidado para ver si la estructura graduada es observada y cuáles son las bases de tal gradación. ¿Acaso experimenta necesidades que suplirán con un mejor sistema de gradación? ¿Descubrió algo que considera útil?
en cuáles áreas debe recomendar que se efectúen cambios, escriba sus observaciones y respuestas en su cuaderno, sin olvidar lo que comentamos en la nota de la pregunta 2. Ahí hablamos sobre lo que tratamos, enseñanza, evangelismo, oración, etcétera, todo eso. Ahí usted puede analizar, por eso cuando nos reunimos en las reuniones, tratamos también ciertos puntos. Y en esos puntos se le va a relucir, por ejemplo, la adoración, cómo va, todas esas cosas. Amén. Sigamos. Cuarto, imagínese que visita una iglesia en cierta ciudad un domingo por la mañana. Al entrar en el santuario durante la hora de estudio bíblico, observa que toda la congregación está presente, niños, jóvenes y adultos. Observa a un líder que está de pie al frente enseñando la lección. Durante la lección observa que los padres tratan de callar a sus hijos, los jóvenes susurran de vez en cuando y algunos adultos se distraen mirando hacia todos los lados sin interés alguno. El maestro hace pausas de vez en cuando durante su conferencia para hacer preguntas. Algunos adultos participan en la discusión de las preguntas en su cuaderno. Explique lo que usted sugerirá primero, para que participara más personas. Segundo, se despertara el interés. Tercero, se solucionaran los problemas de disciplina. Y cuarto, se promoviera una situación de aprender saludable para todos los miembros de la congregación. Bueno, entonces primero hacemos lo siguiente, que participen más personas. Bueno, podemos promover el programa y evangelizar y separar a los niños de los adultos y a los adolescentes de los pequeños. Sigamos. Es necesario organizar un programa con muchas actividades y características. Según las investigaciones sobre la materia, las tareas grandes pueden llevarse a cabo mejor cuando se dividen sistemáticamente en varias tareas más pequeñas. Sí, por ejemplo, los jóvenes, ¿Ya? los niños, los jóvenes, los adultos, ya es diferente. Tienen etapas diferentes y se les va enseñando gradualmente conforme a su edad, ¿me entiendes? Conforme al proceso de enseñanza. Por eso es importante tener líderes que sean buenos de la escuela dominical, que estén preparados, y también líderes para jóvenes, que es muy importante. Como esta iglesia está creciendo, está cogiendo auge, a su tiempo Dios va a añadir lo que tiene que añadir. Amén. Sigamos. Amén. Esta es la naturaleza de la organización. La organización le ayuda a la eficiencia agrupando tareas similares y colocando cada una bajo la supervisión de una persona que puede especializarse en un aspecto de la obra total. Un sistema de organización provee el marco dentro del cual pueden ocurrir las actividades, conecta las diversas partes de un programa en todo unificado y provee coordinación de las diversas partes. Un plan organizacional también provee comunicación entre los diferentes grupos y sus líderes y define las relaciones entre las partes. Aún más, establece el alcance de las responsabilidades y los modelos de autoridad y responsabilidad. Las iglesias cuyos programas de nutrimiento incluyen una variedad de actividades necesitan organizar sus esfuerzos para asegurar el logro de lo que se han propuesto, que sus programas alcancen las metas propuestas. También necesitan organizarse para ayudar a evitar duplicación innecesaria en áreas de importancia. Los modelos organizacionales por lo general se muestran en diagramas visuales que muestran cómo las comunicaciones fluyen vertical y horizontalmente. Tales cuadros también muestran en forma visual cómo una cierta área se relaciona con el programa total y quiénes son los supervisores y los subordinados. En un diagrama, los niveles más altos de responsabilidad y obligación aparecen arriba del esquema y otras actividades aparecen en sus respectivos niveles hacia abajo. Por ejemplo. Veas en un ejemplo en un diagrama esquemático para una iglesia en la página anterior. Por ejemplo, pastor ayudante. Abajo tenemos director de educación cristiana, obreros. Después tenemos al lado ministerio de jóvenes, ministro de jóvenes, obreros. Director de música, obreros. ¿Usted ve por qué hay que preparar a la gente? Ya. Es por eso. Sigamos. Los diagramas están estructurados por la agrupación de tareas similares.
En los programas de nutrimiento de la iglesia, por lo general se estructuran las organizaciones ya sea por similitud de ministerio o por nivel de edad. En el primer caso, semejanza de estructura de ministerio. Una persona supervisa la obra total de un programa particular, como la escuela de la iglesia infantil o la escuela bíblica vocacional. En el caso de la estructura de nivel de edad, todas las actividades del ministerio se agrupan bajo un nivel de edad particular. Cada nivel está bajo el liderazgo de una persona que supervisa el ministerio de ese grupo de edad. Las iglesias locales usan ambos sistemas. Aplicación 5. Examine la estructura organizacional de su iglesia local. Necesita comentarla con el pastor, algún otro líder de la iglesia o administrador. Si la iglesia ya ha elaborado un diagrama para su ministerio de nutrimiento, estúdielo con mucho cuidado. En caso contrario, prepare uno en su cuaderno que se aplicaría a esa iglesia en particular. 6. Las iglesias locales. Las iglesias locales, de acuerdo con ese estudio, elaboran programas de ministerio a fin de promover su... Alberto. Creo que servicio de extensión y nutrimiento. Claro, la B, ¿verdad? La vi. En el ministerio de una iglesia local está equilibrado. El ministerio de una iglesia local está equilibrado de acuerdo con nuestro estudio. ¿Cuándo? Antiego. La C. Sí. Y se ofrecen oportunidades necesarias para ayudar a las personas a desarrollarse espiritualmente en cada área de sus vidas. Amén. Amén. Miguel, los programas graduados son elaborados como hemos estudiado debido a que los grupos de alumnos son características de aprender. Semejantes aprendan con mayor eficacia que si estuvieran en un ambiente con otros de diferentes características de aprender. La B. ¿Qué dice la B? ¿Ya la leí? ¿Sí? Que los grupos de alumnos con características de aprender semejantes aprendan con mayor eficacia que si estuvieran en un ambiente con otros de diferentes características de aprender. En otra palabra, conforme a su nivel. Elías, las organizaciones son estructuradas por la agrupación de tareas similares. En los programas de nutrimiento de la iglesia, las organizaciones por lo general son estructuradas por La A. Semejanza de ministerio o nivel de edad. amén. Semejanza de ministerio o nivel de edad. Luego la asamblea local hace posible los ministerios de nutrimiento de la iglesia en una base muy amplia. A través de sus estructuras organizacionales, la iglesia local puede ministrar para suplir las necesidades de crecimiento generales de muchos creyentes en forma eficiente y significativa. Por contraste, el grupo pequeño de testimonio puede suplir las necesidades de las personas de cierta edad, interés, empleo o grupo educacional en forma muy personal e informal. Cada ministerio complementa al otro. De esto trataba el desarrollo de estructura de ministerio. En otras palabras, preparar programas y actividades conforme a la edad y que sean eficaces para poder ayudar a los demás a crecer, conforme a su edad, a su alineamiento, ¿me entienden? Ese proceso. Entonces ahora viene la tercera parte, el tercer punto, la capacitación para el ministerio. Primero el nutrimiento, primero el lugar de nutrimiento. Segundo sobre óyeme, me siento un poquito, no sé, el desarrollo de estructura del ministerio. Tercero, la capacitación para el ministerio. Eso es un punto principal que estamos tratando, ¿sí? ¿Sigo, pastor? Por favor. Amén.
la capacitación para el ministerio. Objetivo 3. Explicar el concepto bíblico del ministerio y cómo se relaciona con la tarea de capacitar a todos los creyentes para el servicio cristiano. La capacitación de líderes forma parte vital del ministerio de nutrición de la iglesia local, de una iglesia local. Usted ya ha descubierto que todo creyente ha de participar activamente en el servicio cristiano. El Nuevo Testamento, las palabras servicio y ministerio se derivan de la misma palabra griega y tienen el mismo significado. Desafortunadamente, a través de la historia de la iglesia se comenzó a hacer una distinción artificial entre los ministros y los laicos en la iglesia. El malentendido de que solo los líderes ordenados de la iglesia son ministros es muy común, pero esta idea no se encuentra en el Nuevo Testamento. De acuerdo con las Escrituras, todo creyente tiene la responsabilidad de prestar su servicio cristiano. Amén. Dios ha establecido a ciertos líderes en su iglesia y les ha dado la responsabilidad particular de capacitar y equipar al resto del cuerpo para el servicio. Esa es la enseñanza clara de Efesios 4, 11, 12. Los santos, todo el pueblo de Dios, deben realizar las obras del ministerio, mientras que los apóstoles, los profetas, los evangelistas y pastores y maestros deben preparar, capacitar o equipar a los santos para el ministerio. ¿Cómo fue? Lea de nuevo esas frases. Los santos, esa es la enseñanza clara de Efesios 4, 11, 12. Los santos de todo el pueblo de Dios deben realizar las obras del ministerio, mientras que los apóstoles, los profetas, los evangelistas y pastores y maestros deben preparar, capacitar o equipar a los santos para el ministerio. Es el propósito de los 5 ministerios. Propósito de los 5 ministerios. Preparar a los Significado, santos hermano. para llevar. Y que la gloria sea de Dios. Amén. Sigamos. Quizá usted experimentó cierto grado de temor o se sintió incompetente la primera vez que se consideró esta idea. Muchos creyentes experimentan tales sentimientos. Lo que usted experimentó fue la conciencia de su necesidad de capacitación. Se sintió incompetente y mal capacitado para tal tarea. Por eso Dios ha provisto a líderes para que le ayuden. Al recibir la instrucción de los líderes de la iglesia más maduros, desarrolla el deseo de servir a Cristo y ayudar a otros a venir a Él, a madurar en su semejanza. Dios ha provisto la capacitación inicial de cada creyente para el ministerio. A través del Espíritu Santo le ha dado a cada miembro de la iglesia la capacitación esencial para obras de servicio. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia y la vida del creyente lo capacita para la vida y el servicio eficaz. Además, Dios le ha dado a cada creyente algún don o dones espiritual a fin de capacitarlo para el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. 4 pasajes del Nuevo Testamento indican que todo creyente recibió tal capacitación para el servicio. Romanos 12, 3, 8, 1. 8, perdón. Primero a los Corintios 12, 1 al 11. Efesios 4, 11, 16. Primera de Pedro 4, 10, 11. Aunque todos los miembros reciben un don o varios, no todos reciben los mismos. Una variedad de dones ha sido distribuida entre los miembros del cuerpo. Cada don complementa a los demás. Al ejercer todos esos dones, el cuerpo es hecho completo. Una de las partes principales de la responsabilidad de la iglesia en la capacitación de sus miembros para el ministerio consiste en ayudar a su pueblo a descubrir sus dones. Si un creyente no está consciente de su don, ¿cómo se le puede ayudar a descubrir lo que Dios desea que él haga? Un buen punto de comienzo sería el deseo de trabajar para el Señor. Estar fascinado con cierto aspecto de servicio y sentir atraído o dominado por él mismo. En ocasiones comienza a identificarse uno con un sentido de realización al observar a otros servir al Señor en alguna capacidad. Una vez que la persona se siente atraída en un aspecto particular de servicio cristiano, debería buscar oportunidades de participar en el mismo. Debería experimentar un sentido de realización y satisfacción al desempeñar ese servicio, si en verdad es el don de Dios para él. Este proceso, los creyentes deberían descubrir también que Dios los ha llamado a ciertas tareas. Este es un descubrimiento sano. Quizá uno de los mejores indicios del don de servicio de un creyente sea el reconocimiento que le dan a los creyentes más maduros. Al ser testigos del uso del don del Espíritu en el que se usa y la respuesta espiritual que sigue,
pueden discernir con frecuencia si este es el comienzo de un ministerio ungido por el Espíritu o no. El Espíritu que mora dentro de él da testimonio de lo genuino del don. Entonces pueden impulsar a la persona a seguir desarrollando el don tal como Pablo impulsó a Timoteo. Segundo a Timoteo 1:6. Luego entonces una parte principal de la capacitación de creyentes para el ministerio consiste en ayudarlos a descubrir el don que Dios les ha dado. Entonces la capacitación es ayudarle a descubrir El don. que Dios le ha dado. Pero si te tienen siempre sentado, Exactamente. o tú no quieres asumir responsabilidades, y entonces, Una de dos. Sigamos. Mas no basta con descubrir el don que poseemos. Los dones se reparten en forma sin desarrollar. Es necesario que se desarrollen por las prácticas y el uso. Incluso a los músicos más dotados les es necesario practicar largas y tediosas horas para desarrollar sus dones. Por esa razón la iglesia participa en el ministerio del nutrimiento. Los líderes de la iglesia dedican gran parte de su tiempo y energías a la tarea de capacitar a los miembros de la iglesia para el servicio espiritual. Al ayudar a las personas a desarrollar los dones que Dios les ha dado, la iglesia a través de sus líderes capacita a los creyentes para el ministerio. También provee oportunidades para la aplicación de las lecciones aprendidas. Ok, aquí vamos. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. Cada declaración que expresa un principio bíblico de capacitación para los ministerios cristianos. Elías. La B, primero. Todo creyente tiene la responsabilidad de rendir su servicio cristiano. Todo creyente tiene que. La responsabilidad ¿De qué? de rendir su servicio cristiano. ¿por qué en realidad es responsable? ¿Por qué? De rendir. Sí, ¿por qué? Yo lo miro, es una obligación. Es un deber, pero Un ahora, deber. sí, pero ahora viene un punto. Recordemos que Dios te ha dado algo para que funcione, ¿verdad? Claro. Otra cosa, recordemos que vamos a tener que rendirle cuentas a Él También. por lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, Dios no te va a dar un don por dártelo. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Él te lo da para que funcione, para que haga algo con él. ¿Se recuerda el que recibió un talento y lo enterró? Sí, sí, sí. Sí, tiene que multiplicar. Siervo malo. Entonces, tú tienes que ejercer lo tuyo, lo que Dios te ha dado. Claro. Y a todos les dio. Por eso es importante que la persona se congregue en una iglesia donde le enseñen la palabra, lo preparen, lo ejerciten para la obra del ministerio. ¿Me entiendes? Para la obra del ministerio. Por eso es importante. Si no, la persona tendrá años y años en la misma situación y no va a crecer y no se va a desarrollar. Y no vamos a ver una persona en potencia, en desarrollo en el ministerio en el Señor. Muere espiritualmente. No, que después cae en una situación como de comodidad y de confort. Eso, de conformismo. No, y puede también llegar la palabra que te digo, la decadencia también. ¿Me entiendes? La decadencia espiritual. Pero aquí viene el punto. Hay mucha gente que está muy, ¿cómo se dice? Conformista. Se han conformado hasta donde han llegado. Y ahí es otra falta. No, tienen que pedir al Señor. Expandirse, seguir creciendo, hasta que Cristo venga o él parta con el Señor. Sigamos, Elías. La C. Dios ha puesto a ciertos líderes en la iglesia para capacitar y equipar a los miembros del cuerpo de Cristo para el ministerio. ¿Cómo? Dios ha ¿Para puesto a manipularlo? No. ¿Para engañarlo? ¿Para someterlo? No, ¿Para intimidarlo? ¿Para sugestionarnos? ayudarlo. No, para ayudarlo. Siga. La E. El cuidado que Dios ha ejercido para capacitar a cada creyente para una vida y servicio eficaz a través de la presencia interna del Espíritu Santo demuestra su deseo de un ministerio cristiano productivo. Léalo de nuevo para que vea. Léalo de nuevo. Sí. El cuidado que Dios ha ejercido. Oye, el cuidado que Dios ha ejercido para capacitar a cada creyente para una vida y servicios eficaces a través de la presencia interna del Espíritu Santo demuestra su deseo de un ministerio cristiano productivo. Tenemos que producir, dar fruto. Claro, siga. La F.
Cuando cada miembro ejerce sus dones espirituales, el cuerpo de Cristo se edifica, porque los dones se complementan el uno al otro y suplen las necesidades totales del cuerpo de Cristo. Y cuando hay celo ministerial y guerra, Ahí está, sí, Ahí no hay complemento. ya no está. usted está entendiendo lo importante del compañerismo y de la ayuda mutua. Sigamos. La H. H. Los líderes espirituales pueden ayudar a la persona a ejercer, expresándoles la palabra del aliento. Palabras de aliento. Sí. Que es el deber, de verdad, es el deber. Primero, el lugar del nutrimiento. Segundo, el desarrollo de estructuras del ministerio. Tercero, la capacitación para el ministerio. Cuarto, el personal para los ministerios de nutrimiento. El equipo. Tiene que haber un equipo que esté capacitado para ayudar a otros, ¿o no? Objetivo 4. ¿Cuánto nos falta? Mírenlo bien. Ya. Mire. Ya, sí, faltan un par de. Y mire cuánto tiempo nos queda. 1, 2, 3, Wow. ¿Eh? 3 páginas quedan ya. Pero vamos a ir repasando en lo que el hacha va y viene, como dicen por ahí. Claro. La chava viene. Wow. Y ese gordito se fue. Para que usted vea, Leo, pastor. 64 días. Wow. El personal para los ministerios de nutrimiento. Objetivo 4. Comentar las funciones de los pastores y los maestros en los ministerios de nutrimiento de la iglesia. Para que una iglesia local tenga éxito en su ministerio de nutrimiento debe contar con el liderazgo de personas capaces y dedicadas. Cada grupo dentro del programa necesita un líder dedicado. Por tanto, cada iglesia local requiere cierto número de personas para que sirvan en sus programas de nutrimiento. En la Biblia se menciona en particular dos tipos de líderes de nutrimiento de la iglesia. Primero, pastores y segundo, maestros. Sin menoscabar la importancia de otras personas, estudiaremos las funciones de estos dos grupos mencionados en las Escrituras. Siga. Los pastores constituyen el don de ministerio especial de Dios para la iglesia. Por lo general reciben capacitación especial con el fin de prepararlos para su obra. Con frecuencia dedican todo su tiempo, o la mayor parte del mismo, al ministerio de la iglesia. Tienen la responsabilidad del liderazgo espiritual de todos los aspectos de la obra de la iglesia. Esta incluye tanto responsabilidades generales como específicas en el ministerio de nutrición de la iglesia. Fíjese que se hace mucho énfasis en el nutrimiento, capacitación, preparación. ¿Me entiende? Porque que en realidad para eso han sido llamados los 5 ministerios. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. En realidad tú no puedes estar sentado. Dios no te llamó a estar sentado, a quemar un sillón, no. Sigamos. Si lee de nuevo Efesios 4, 11, 12 con detenimiento, observará que los pastores y los maestros se relacionan estrechamente. En el idioma original del Nuevo Testamento griego, la gramática del pasaje sugiere que estas dos funciones podían combinarse en la misma persona. En otras palabras, mucha gente que son pastores tienen que poder enseñar. Maestros. En realidad deberían. Okay. Deberían. En realidad los 5 ministerios deberían enseñar. De que hay uno por naturaleza nato, que es el maestro, pero todos deberían enseñar. Wow. Okay. ¿Me entiendes? Todos deberían enseñar, pero de que hay uno que es esencia pura de maestría, y es otra cosa. Okay. Pero tanto pastor como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, todos deberían enseñar. Por eso es que dice para toda buena obra. Amén. Todos deberían enseñar, pero ¿qué tenemos que entender también? De que hay uno de estos ministerios, de los 5 ministerios, uno de estos ministerios de que su bloque total es de enseñanza. Maestro puro. ¿Me debe entender? Amén.
que su corazón es de eso, su naturaleza es esa. Ok. Porque en realidad cuando Dios te imparte ese ministerio, eso es una naturaleza que expresa eso. ¿Me entiendes? Es un don, un ministerio, un regalo de lo alto para que funcione. Sigamos. Esos dos oficios representan dos funciones diferentes, aunque relacionadas, que desempeñaban en la iglesia las mismas personas. Debido a esta relación estrecha, este vocablo en ocasiones se describe pastores, maestros, para destacar su asociación estrecha. La función pastoral se refiere a la tarea de velar por el rebaño. Se compara con un pastor que vigila y cuida un rebaño de ovejas. La función de la enseñanza incluye nutrimiento, capacitación y desarrollo de las personas a quienes ministra. Las dos ideas en realidad no están muy aparte la una de la otra. El pastor dirige al rebaño hacia pastos verdes, donde abunda el buen alimento y agua fresca. El maestro instruye en la palabra de Dios, la cual es alimento espiritual, y dirige a las personas hacia Jesús, el agua de vida. El pastor maestro tiene la responsabilidad de velar y cuidar la congregación, así como de enseñar y capacitar a los miembros para el servicio eficaz y madurez máxima. La enseñanza forma parte esencial del oficio pastoral. Los creyentes acuden a su pastor en busca de enseñanza, reciben y valoran su consejo e instrucciones. Muchos de sus sermones son de instrucción, puesto que emplea gran parte de su tiempo preparándose para enseñar a las personas. Esas deberían respetar y proteger su tiempo de estudio. Esta es una parte muy importante de su obra y ministerio. Oyó eso. Sigamos. La obra del pastor incluye la supervisión de todos los ministerios de la iglesia. El programa de nutrición es una de estas áreas generales bajo su supervisión. Quizá delegue a otros la supervisión específica de las diversas partes del programa, pero le da dirección general a todos los programas del ministerio. En este oficio debe funcionar como el maestro principal de un grupo de maestros colegas. En esta capacidad supervisa el programa total de nutrición y muchas ocasiones él también se dedica a la enseñanza. De acuerdo con el pasaje de Efesios, los pastores han recibido la responsabilidad específica de enseñar a fin de preparar al pueblo de Dios para obras de servicio. Tienen la responsabilidad particular de capacitar a otros para que el cuerpo de Cristo sea edificado en conocimiento, unidad de la fe y madurez en Cristo. La capacitación del liderazgo y el desarrollo del ministerio constituyen una parte importante de la responsabilidad total del pastor por el ministerio de la iglesia. Deberían funcionar como ministro principal en un cuerpo de ministros. Su tarea principal consiste en reconocer y desarrollar el liderazgo potencial, así como capacitar y equipar al pueblo de Dios para ministrar. Esta tarea incluye el ayudar a las personas a descubrir lugares de servicio en los que puedan desarrollarse y ejercer sus dones para la gloria de Dios y la edificación de su cuerpo. En realidad, esta es la tarea más desafiante del pastor: el desarrollo del potencial humano bajo Dios y la capacitación de las personas para participar en el servicio cristiano es a la vez una imponente responsabilidad y una gran oportunidad. Jesús seleccionó en particular a algunos de entre las masas de personas que le seguían. De entre las multitudes decidió capacitar a los 12. De igual manera, Pablo seleccionó a personas especiales a quienes pudiera capacitar para liderazgo en el ministerio. Timoteo ofrece un ejemplo de este modelo. Esta es la tarea específica del pastor maestro. Aplicación. Pastor maestro. Wow. Pastor maestro. Vuelvo y repito, todos deberían enseñar, pero hay uno que su esencia pura es maestría. Y eso, los maestros siempre tienen que estar en un lugar, porque son como columna vertebral, la columna vertebral en un cuerpo, que para capacitar, preparar a las personas, a que sean buenos ministros, buenos líderes, que conozcan a profundidad las escrituras, que le enseñen a aplicar la palabra, ¿me entiendes? Entonces aquí
si no me equivoco, nos faltan 2 páginas y después vamos a tener que apagar la cámara porque vamos a hacer el autoexamen y antes de apagar decir que ya terminamos y después ya no vamos a seguir grabando, simplemente vamos a venir a repasar algunos puntos y vamos a ir repasando otra vez en lo que los otros libros llegan. Porque yo no sabía que iban a terminar tan rápido. Yo tampoco. Nosotros tampoco. Yo mismo me he sorprendido. Wow. Yo pensé que era hasta la próxima semana, ¿no? No. Sigamos, Elías. Si el tiempo del pastor fuera muy limitado y tuviera que llevar a cabo una de las siguientes actividades y descuidar la otra, en su opinión, ¿cuál debería hacer? Encierra en un círculo la letra correspondiente a cada juego de 2 actividades. Él debería, Elías. La B. ¿Qué? Enseñar a un grupo de personas cómo evangelizar. C o D. La B. No, sí. Oh. A o B, tú cogió B, sí. Yo cogí Aquí es C o D, la siguiente, la segunda. La D. ¿Qué dice? Preparar obreros para el ministerio de visitación. F, E o F. F. Ahí. Sí. E. Sí. Enseñar una clase para los que anticipan ser maestros. G o H. H. Ay, chico. Capacitar algunos laicos para abrir nueva iglesia. Y J. Y Otra. J. aquí esto tiene 2 Desarrollar. No es una. La I. No, lo que pasa es que sí, quizás. Pero Es es más largo la capacitar en 5 personas, ¿no? No, desarrollar el programa de nutrimiento cristiano para que muchas personas nuevas puedan ser establecidas sólidamente en la fe. Y la K. Siga. En la K. Trabajar extensamente en los planes para un nuevo edificio de la iglesia. Sigamos. Perdón, pastor, ¿laicos quiere decir cristianos o qué quiere decir laicos? Por ejemplo, cristianos que no están como en el servicio, sí, pero todavía no están ejerciendo su función con toda potencia. Algunos laicos, Ok. sí. Los católicos tienen uno que llaman laico comprometido. Sí. Sí, ¿no? Yo aspiraba a ser uno de esos. Sigamos. Aun cuando el pastor es el maestro principal de la iglesia, no debería ser el único. Ah, eso es lo que yo quiero dar a entender a ustedes. Sigamos. Los diversos aspectos del programa del nutrimiento exigen que muchas personas asuman responsabilidades de enseñanza, por lo cual Dios ha hecho arreglos para suplir esta necesidad, impartiendo el don de maestros a la iglesia. Las iglesias locales deberían esforzarse por seleccionar a los maestros de entre de aquellos que Dios ha dotado para este oficio. La enseñanza es un ministerio importante de mucha responsabilidad. Santiago 3:1. Así es. Los maestros deberían reconocer la importancia de su tarea, ya que tienen la gran oportunidad de influir sobre el destino eterno de muchas personas. Ah, ¿te está entendiendo? Por eso es que yo no relajo cuando me salen con cosas raras. Sí, No, yo digo, ¿y usted y esto? ya. ¿Qué tú me estás diciendo con eso? Porque yo sé que mire, mi hermano, aquí se está lidiando lo eterno, ¿eh? Jesús de Nazaret. No juguemos con esto. Aquí se está lidiando lo eterno. Sigamos. Muchas personas que enseñan en los programas de nutrimiento de la iglesia no contarán con la preparación formal, que por lo general se espera de los maestros de escuela pública. Pero tampoco es necesario que obtengan tal preparación. No obstante, necesitan las cualidades necesarias para comunicar la verdad eficazmente a sus alumnos. Puesto que la mayor parte de la enseñanza en la iglesia consiste en ayudar a las personas a crecer espiritualmente, los maestros de la iglesia deben ser creyentes vivificados y en crecimiento, que conocen las enseñanzas de las Escrituras. Además de su experiencia en el nuevo nacimiento, deben practicar una relación dinámica, creciente con el Señor y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Su comportamiento debería reflejar la calidad de vida que Jesús ofrece, porque deben ser modelos de la vida que da Cristo. Así es. Los maestros dedicados se caracterizan por la manera en que responden a las exhortaciones bíblicas a crecer en la gracia. Segunda Pedro 3:18, y a desarrollar la facilidad de comunicar la verdad del Evangelio. Segunda Timoteo 2:15. Poseen un agudo y creciente apetito de la palabra de Dios
y del ministerio cristiano. Esto no significa que los maestros de la iglesia deben saber todo lo que está disponible para aprender en estas áreas. Probablemente nadie sepa todo lo que se puede saber. Significa más bien que deberían dominar ciertas enseñanzas bíblicas básicas. También significa que debería desarrollar profundidad crítica de las enseñanzas de la palabra de Dios y sus aplicaciones a la vida diaria. Aún más, estos maestros de la iglesia deberían tener cierta comprensión de la naturaleza humana y de la composición psicológica de los alumnos. ¿Se ve por qué uno tiene que estudiar de todo? Leer de todo. Okay. ¿Me está entendiendo ahora por qué? No es como la gente, no es como la gente piensa. No. Ah, no, yo voy a entrar al ministerio. Eso conlleva preparación. Hay que prepararse. Eso no es así. Ni más para las cosas por Dios. Es triste cuando hay ministros que tú lo ves. La unción del Espíritu Santo, amén. Yo estoy de acuerdo, la llenura, el poder. Pero ¿y qué de la palabra? Claro. El Espíritu Santo y la palabra son indivorciables. Eso van de la mano, unidos. Sigamos. Deberían comprender también ciertos hechos básicos del proceso de enseñar y aprender y cómo aplicar su conocimiento en situaciones de instrucción. Pablo le enseñó a Timoteo que los obreros cristianos deberían ser personas fieles, con habilidad de enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2. Quizás esté usted considerando iniciar un ministerio de enseñanza en su iglesia local. Probablemente sienta que Dios le ha dado el don de enseñar. En tal caso debería procurar el desarrollo y el ejercicio de este don cuantas veces se le presente la oportunidad. Puede prepararse para un servicio más eficaz procurando aprender más en las áreas estudiadas en el párrafo anterior. He procurado sugerir en este curso muchos factores que han ayudado a otros a desarrollar las destrezas y el conocimiento necesario para ser productivos en el ministerio del nutrimiento. Confío en que ahora estas sugerencias dirijan sus esfuerzos y aumentarán en el futuro al continuar el desarrollo de los talentos que Dios le ha dado. El hecho mismo de haber completado este curso indica que ha adquirido muchas de las destrezas básicas necesarias para este ministerio sagrado y emocionante. Ahora debe usted usar lo que ha aprendido. Al hacerlo, crecerá espiritualmente y ayudará a otros a crecer en semejanza a Cristo también. Bien. En el siguiente ejercicio empareje el oficio del ministerio apropiado, derecha con la función descrita, izquierda, basándose en lo estudiado en esta sección. Elías. A. Responsabilidad del liderato espiritual de todos los aspectos de la obra y el ministerio de la iglesia. B. Yorladi. Responsable de un segmento del ministerio de madurez por el cual los miembros del cuerpo se capacitan para el servicio. Maestros. Alberto, C. Trata de desarrollar el potencial humano bajo Dios y capacitar a las personas para la capacitación en el ministerio. Pastores y maestros. Amén. D. Responsable de la extensión del evangelio a todo el mundo a través del ministerio del cuerpo de Cristo. Santiago. La D4. Creyente en general, ¿verdad? Creyente general. Ministro principal en un grupo de ministros. Elías. Pastores. Varón, ya terminamos el libro Ayuda al crecimiento cristiano. Wow. Pero queda una... Y nos queda el autoexamen. Yo quiero, por favor, que Dios bendiga a los que vayan el autoexamen. Fuera de la lesión. Queda una prueba de la lesión todavía. ¿Cómo? Fuera de la lesión. Sí, el autoexamen. Entonces, Esa es la que Dios le bendiga a los que van a ver este video, este estudio. Que Dios le guarde y le proteja. Vamos a hacer un autoexamen. Por eso vamos a pagar. Bendiciones.